Hola, amiga linda, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por Hola, allí? ¿todo bien por acá? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para ti. Buenas tardes y buenos días y buenas noches. Siempre saludamos para todas las horas del día, dependiendo de Sí, donde nos escuchen. así es. Y bienvenidos a todos aquellos nuevos, nuevas que nos estén escuchando en este momento y gracias por tomarse el tiempo para escuchar a estas dos amigas conversando continuamente de diferentes temas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que vivimos muchísimo nosotras las mujeres a esta edad. Bueno, no creo que sea algo exclusivo de esta edad, creo que en este momento se está viviendo a cualquier edad y me da mucha risa el título. Si tú explicas de qué se trata, el título dice hinchada pero no de felicidad. Sí, sí. Y esto nace porque justamente un día yo le escribo a Sheila y ya le digo, a ver, amiga, me pasa esto. Esto es algo que podemos hablar en el podcast. Justamente como tú dices, no solamente un tema de que nos suceda a nosotras con más de 50, sino que le puede suceder también a otras. Nuestros cuerpos reaccionan a lo que ingerimos, a lo que comemos, y no nos damos cuenta de eso realmente. No vemos la complejidad que puede tener el alimento que llevamos en nuestra boca. Y a mí me causó mucha gracia esto de traerlo, no solamente por algo que yo estaba viviendo en su momento, sino porque yo tengo un esposo que analiza todo lo que se come y cuál es el efecto en el organismo, porque es muy sensible. De hecho, es muy sensible a los medicamentos, es muy sensible a diferentes cosas, ¿no? Entonces, empecé con el tema de, a ver, déjame ir analizando esto, qué es lo que me pasa, porque me siento así, porque en algún momento me duele la cabeza, porque en algún momento siento cansancio, porque en algún momento me siento inflada, si es que estoy llevando relativamente la misma dieta. Y por eso fue que le escribí a Sheila en ese momento. Si estoy llevando la misma dieta, pero simplemente hubo un día en que hice algo diferente, ¿cómo el siguiente día siento un efecto? ¿Y por qué se lo pregunto a Sheila? Bueno, porque es especialista en eso, básicamente. Entonces, aquí vamos a conversar del por qué nos sentimos inflamadas. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo y de qué manera podemos mejorar? Y, Vamos a y hablar con ahora, la experta. no, 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 pero tú también. La idea, como siempre lo hemos hecho, es hablar desde nuestra experiencia y creo que lo más relevante es que las dos lo hemos experimentado, quizá de manera diferente, con Ujú. alimentos diferentes, en situaciones diferentes y así como nos ha pasado a nosotras, estoy segura que a muchísimas de las que nos están escuchando y a las que nos escucharán en el futuro también han pasado por esto o están pasando por esto. Y yo hablo de que no es una situación de solamente de mujeres de nuestra edad, porque la alimentación en estos últimos años, el estrés, el día a día, la rapidez de cómo va pasando el día de todos nosotros, el trabajo, los estudios, o sea, lo que cada quien esté desarrollando, nos lleva muchas veces a comer. Pues comida rápida, a comer en la calle, a comer lo que primero se nos presente por el frente, o a ir a Ujú. una máquina expendedora de algunos de chucherías, como diríamos en Venezuela, o de snacks, que no son los más favorables para nuestra alimentación balanceada o de productos de buena calidad. ¿Y qué es lo que origina ese tipo de productos? Que nos inflamemos, nos vamos inflamando poquito a poco, muchas veces no nos damos cuenta. Uno piensa en una inflamación como cuando nos damos un golpe y se nos pone rojo y nos crece allí, pero la realidad es que nosotros podemos estar inflamadas y no saberlos. Ahora está muy en boga que hablan de la inflamación de bajo grado y esa inflamación de bajo grado se presenta en muchísimos casos por ese tipo de alimentación. Claro, podemos diferenciar. Hay personas que son alérgicas y que Ujú. pueden presentar una reacción alérgica con todos los síntomas que esto trae, que es muy rápida y es muy Ujú. visible porque la persona se puede poner roja, o sea, le pueden dar muchísimos síntomas, tiene que ser tratada médicamente, pero aquí vamos a hacer más referencias como a esa inflamación de bajo grado crónica que nos trae muchísimas consecuencias de salud y que no nos damos cuenta que realmente nos está ocurriendo. Tenemos diferentes tipos de síntomas y está ahí como instalándose muy poquito a poco. En tu caso, cuando te escribiste, fue una reacción muy rápida
Y si pudiéramos hablar de que una pequeña reacción alérgica o de intolerancia, porque ¿qué O de pasó? En el exceso. momento comiste maní, que tampoco estamos hablando de que no era ningún snack ni ninguna comida súper procesada, pero obviamente nuestro cuerpo puede ser reactivo hasta a la lechuga, alimentos que en teoría son sanos, pero que nosotros por alguna situación particular, ya sea genética o de nuestra microbiota, no los estamos procesando, no los estamos tolerando. Y ahí te voy a atajar. ¿Qué es lo que nos pasa a esta edad? Vamos a enfocarnos en esta edad y luego pueden venir cosas de cuando estábamos más jóvenes. Pero, ¿qué tanto nos pasa en este momento, a esta edad, que anteriormente tolerabas algo muy bien y ahora terminas con el estómago inflamado o terminas con alguna reacción? ¿Qué pasa si anteriormente tolerabas muy bien el azúcar y resulta que ahora incluso hay veces que ni siquiera te das cuenta y no lo asocias de cuál es el alimento que te puede estar generando algo? A lo que voy es, anteriormente, hace 10 años atrás, nosotros llevábamos una cierta manera de alimentarnos y ahora, producto de la edad que tenemos, estamos viendo que ahí amanezco cansada, o amanezco con dolor de cabeza, o amanezco inflamada, o amanezco con cierto malestar. Realmente, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Y por qué le hago esta pregunta a Sheila? Ya que nos están, aquí lo estoy compartiendo, porque adicionalmente, cómo la alimentación nos afecta directamente en los síntomas de la menopausia. Sí, más que nos afecta, ¿cómo nos pueden ayudar? Yo le daría O como la nos pueden visión. afectar, amiga, porque lo que yo sentí fue lo que me afectó. Claro, sí, porque al final nuestra alimentación tiene que cambiar, lo hablamos en nuestro capítulo de menopausia, cuando hemos tocado aquí el tema de la menopausia, ese cambio hormonal en nuestro cuerpo también origina un cambio a todo de la mano. Tenemos un cambio en nuestro metabolismo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no sé si aquí es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Ujú. Empezamos a tener esos cambios hormonales que no sabemos que estamos teniendo los cambios hormonales porque no nos hemos dado cuenta que estamos en la premenopausia y empezamos sin querer a cambiar nuestra alimentación. Nos empiezan a provocar un poco más los dulces, las harinas y eso hace de que se vuelva un círculo vicioso. Cuando empezamos a cambiar la alimentación, cambia nuestra microbiota. Ojo, que no quiere decir que este es el proceso que le tiene que ocurrir a todo el mundo. O como en cualquier situación, hay casos de casos. Cambia nuestra microbiota y nos empezamos a ser intolerantes a algunos tipos de alimentos que toda la vida consumimos. Y Mm. luego se empieza a intensificar este cambio hormonal. Seguimos comiendo esos alimentos que vamos tolerando, vamos dejando de lado los que no. Nuestra microbiota va cambiando, ya no tenemos tanta riqueza, por decirlo de alguna manera. Toda esa cantidad de microorganismos que deberíamos tener para procesar las proteínas, las fibras, las grasas. Y en ese caso ya hay muchísimas cosas que no procesamos. Y para no darle vueltas, te voy a dar mi ejemplo. Años atrás, yo empecé con muchos problemas intestinales, de intolerancia, todo me inflamaba, todo me daba gases, no me caía bien. Al final, ¿qué hice yo? Aparte de ir al médico y de tener un tratamiento, yo empecé a eliminar esos alimentos que me inflamaban. Es lo lógico, ¿no? Y a mí particularmente me pasaba que eran muchos vegetales, que en teoría son alimentos muy sanos, y yo prácticamente llegó un momento que ensaladas crudas no podía comer granos, mi alimentación empezó a disminuir la variedad de los alimentos. ¿Qué pasa? Que cuando yo intentaba volver a comer uno de estos alimentos, que habían pasado 1 o 2 años en esa situación, ya yo realmente no tenía una microbiota que estuviera preparada para poder procesar esos alimentos. ¿Y qué pasaba? Me inflamaban aún más. Ahí que Mm. decía, ahora menos tengo que comer. Cuando empiezas a ver, eliminas otro, eliminas otro, eliminas otro, y de tu dieta termina siendo muy restringida. Y eso me pasó cuando ya yo estaba con esa variabilidad de las hormonas y yo no lo sabía. Es un conjunto de cosas, no lo podemos ver aislado. ¿Qué ha pasado desde entonces acá y después de todo lo que estudié y de todo lo que investigué y de pasar por manos de médicos que en su momento me pusieron tratamiento y todo? Que aparte de estabilizar un poco la parte hormonal, tuve que tomar probióticos, tomar prebióticos e ir introduciendo estos alimentos como hacen con los niños cuando son pequeñitos, para ver si Ujú. tienen o no tienen reacción a algún vegetal o a alguna verdura en especial, introduciendo otra vez poco a poco.
Y después de 4 años, porque no puedo decir que esto es algo de un mes al otro, puedo decir ahora como otra vez de todo. Es bien complicado, ojo, si hay cosas que no, y yo creo que eso ahí también nos juega y te ha pasado a ti que, por ejemplo, uno se toma un vino y ya nos inflama. O sea, hay cosas que definitivamente sí, en esta edad a lo mejor no vamos a poder volver a introducir y no vamos a poder volver a comer o alimentarnos o a como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. ¿Y qué pasa? Porque no es solamente un tema de inflamación como tal, porque por ejemplo, tú acabas de hablar de lo del vino. Yo era tomadora de vino y me di cuenta, cosa que generalmente uno como que no le hace mucho caso, ¿no? En el día a día, pero con este tema de querer dormir en paz y no tener los sofocones en la noche, me di cuenta que cuando me tomaba esa copa de vino, independientemente de que fuese una, en la noche me venían más calorones que lo normal. Y de hecho, por eso y por otras situaciones dije, ya no más porque yo no quiero dormir mal. Y de hecho, dejé de hacerlo y te lo comenté. El año pasado me invitaron a dar una charla y en la charla, no, tómate este poquitito para que pruebes qué rico este vinito, no sé qué, me tomé el poquitito y en la noche nuevamente apareció ese calorón que yo decía, pero si se me estaban quitando. Mentalmente dije, esto tiene que estar asociado con esto. Pero cuando te escribí fue porque agarré una porción de maní que para mí es adictivo realmente, ¿no? Qué bestia y en la noche fue horrible. Te escribí al día siguiente, no solamente por el calorón, sino porque eso hizo que me sintiera hinchada. Entonces, ¿cómo aquello que metemos en nuestra boca realmente es algo que nos está llevando a sentir cosas que nosotras mismas no estamos identificando en este momento? Sí, allí tenemos que diferenciar porque hay alimentos que a nivel mundial ya están catalogados como alérgenos. Para un gran porcentaje de la población pueden causar este tipo de reacciones y el maní es uno de ellos. O sea, hay algunos que muchas de las personas que aquí nos escucharán sabrán, los mariscos, el gluten. En el caso de, por ejemplo, los lácteos, hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. Hay una lista de 14 alimentos que ya está por ley. En las etiquetas se tienen que remarcar, se tienen que colocar en negrillas para que la persona rápidamente identifique que ese componente o que ese alimento está presente en la formulación, ¿no? O que es parte de los ingredientes de la formulación de ese alimento. Por ejemplo, el pan tiene gluten, tiene que aparecer que tiene gluten o que puede estar con trazas de alguno de estos alérgenos. En tu caso, es muy probable que el maní no lo puedas seguir consumiendo. Hay otros tipos de alimentos que sí uno puede hacer, como te decía hace un ratito, uno puede hacer como una evaluación y ver, porque también obviamente uno se puede hacer exámenes de sangre y en los exámenes de sangre, si ya sale o estos exámenes que tienen que ver con alergias y entonces ahí sí se puede medir ya con un número y pues con algo más científico de si la persona es alérgica o es intolerante a algún tipo de compuesto o algún tipo de alimento. Eso se puede hacer. En el caso de que eso te salga positivo, es un alimento que no vas a poder volver a consumir porque nos da una reacción muy rápida. Tú esa misma noche sentiste el calor, pero hay otros alimentos que nos van inflamando muy poquito a poco o que nos dan otros tipos de síntomas que no los asociamos, porque no nos da inmediatamente. Nos está causando esa pequeña inflamación, retención de líquidos, por ejemplo. Entonces no es que a lo mejor vas a amanecer al día siguiente hinchada, inflamada, de que no te puedes poner los zapatos. No, pero comiste hoy, comiste mañana, pasado mañana, por ejemplo, con el gluten, una galletita hoy, mañana un pancito y así. Y llega un momento, pasaron, no sé, 10, 15 días y se me duelen las piernas, siento como las piernas cansadas. Es algo acumulativo, no lo vas a sentir de un día para otro. Y ahí hago la diferenciación también de que esto puede pasar tanto en la época que estamos nosotros con nuestros problemas de hormonas, porque no solamente estamos hablando de la progesterona y de los estrógenos, sino que también tenemos cambios en nuestros niveles de insulina y todo eso afectar a nuestros antojos, a las cosas que queremos comer y qué tan reactivo puede ser nuestro cuerpo a esos alimentos. Y de allí el que nosotros también alimentándonos podemos minimizar. Cambiando la alimentación podemos minimizar esos síntomas.
dándole la Claro. vuelta al lado positivo. Exacto, pero por ejemplo, no tomemos en cuenta el tema de hacerse exámenes o tratando de identificar las cosas nosotras mismas. Generalmente tú dices, ay, amanecí cansada y tú asocias el que amaneciste cansado probablemente a que no dormiste bien. Pero generalmente nosotras no lo asociamos a un tema de alimentación. Y así como eso, amanecí con dolor de cabeza. Y generalmente también va a nuestra edad asociado a que me desperté 2 veces durante la noche, descansé y amanecí con dolor de cabeza. No necesariamente lo asociamos a un tema de alimento. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Bueno, si nos queremos poner como muy eficientes, podríamos hacer un diario de lo que estamos Ujú. comiendo por unos cuantos días. Semana, 15 días, un mes, que desayunamos, lo que almorzamos, lo que cenamos. E ir evidenciando cuando nos dio el dolor de cabeza o cuando nos sentimos cansadas o cuando no dormimos bien, porque también hay un tema de la digestión. Si, por ejemplo, acercamos mucho nuestra hora de la cena al ir a dormir, nos estamos yendo a dormir en plena digestión. Hay Ujú. muchísimas cosas que podemos hablar después de estrategias, ¿no? Una de las tantas es comer con suficiente tiempo antes de irnos a dormir, alimentos que sean más ligeros y dentro de estos alimentos más ligeros no necesariamente son los más sanos. O por ejemplo, una ensalada cruda tiene muchísima fibra y no es tan fácil de digerir. Entonces, a lo mejor en la noche una cremita de vegetales, o sea, por poner una idea, ¿no? No necesariamente lo que pensamos que es más saludable, lo que nos hace mejor. Depende también del momento del día. Entonces, hacemos un diario de lo que estamos comiendo y vamos evidenciando. Esta mañana amanecí con dolor de cabeza que comí el día anterior. Y ahí podemos a ver si hay algún match, por decirlo de alguna manera, de que cuando yo como esto, me está dando esta reacción. Por ejemplo, hay alimentos o hay ingredientes de algunos alimentos que ya eso está demostrado científicamente que dan dolor de cabeza. Que las personas que sufren de migraña, porque al final la migraña, el dolor de cabeza es una inflamación de alguna capa de nuestro cerebro, de nuestra cabecita. Hay alimentos que algunas personas saben que si comen de eso, por ejemplo, el chocolate, la fruta de la pasión, que para nosotros en Venezuela es la parchita, la soya, es muy probable que nos dé el dolor de cabeza. Así como personas que han sufrido toda la vida de que algún alimento les cae mal, pero igualito se lo comen, tenemos que empezar, así sea a esta edad, volver a identificar qué es lo que nos está causando algún tipo de reacción, que no necesariamente es el dolor de cabeza, que puede Ujú. ser que se aumenten los calorones, que insomnio, que amanezco sin energía, que amanezco como un poco deprimida. Otra de las maneras es quitando, si tenemos ya una idea de qué es lo que nos puede estar dando ese efecto secundario, pues quitarlo y probar, dejarlo de consumir una semana, un mes y después reintroducirlo y ver qué pasa. Sí, te voy a Ok. poner otro ejemplo por la leche. Hay gente que dice, no, 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 es que yo tomo leche y me cae horrible. Pero es que la leche tiene varias cosas dentro de sus Mm, componentes. Está el azúcar de la leche, está la proteína de la leche. ¿Y realmente eres reactivo a qué? Hay personas que no son reactivos o pueden ser reactivos a la lactosa, pero también son reactivos a la proteína de la leche. Y por ejemplo, cuando consumen cualquier cosa que no necesariamente tiene la lactosa, sino que tiene la proteína de la leche, igual les afecta. Esas son cosas que sin ir al laboratorio tenemos que afinar e ir probando, quitando, introduciendo, identificando, me comí esto y me dio tal cosa, pero tenemos que prestarnos atención. No hay un no hay camino. otra manera que no sea la de no ser conscientes de lo que Sí, estamos haciendo, básicamente. tal cual. Y te pregunto, porque habrá gente que lo siente de esa manera, habrá gente que no. Durante el día, ¿tu estómago puede ir cambiando? Como que amaneces bien y te vas inflamando durante el día o Bueno, viceversa. es que eso es lo que más nos quejamos, y nosotras las mujeres que amanecemos como desinflamadas y amanecemos con el vientre plano y ya en la noche no nos podemos cerrar el botón del pantalón, ¿no? Hay mucha gente que se queja de eso. Y es por el hecho de que bueno, en la noche estamos dando un descanso a todo nuestro sistema digestivo. Más allá de que hayan personas que hagan ayunos intermitentes, pero si nosotros cenamos a las 8 de la noche y desayunamos a la mañana siguiente a las 8, a las 9, ya le dimos un descanso a nuestro sistema digestivo y por eso nos levantamos como más livianos, sin esa inflamación. ¿Qué pasa después? Que si nosotros comemos todos estos productos que son inflamatorios, los ultraprocesados, sí o sí
son inflamatorios. Están cargados de full compuestos químicos, están cargados de grasas o de aceites que son inflamatorias, están cargados de azúcar, si son dulces, o están cargados de mucha sal, si son snacks salados. Estos ultraprocesados nos van a inflamar. A unas personas más y a unas menos. Pero cuando uno va a un régimen, cuando uno quiere comenzar un régimen alimenticio, ya sea para bajar de peso o porque tenemos una enfermedad o porque tenemos alguna afección, lo primero que nos quitan es eso. Deje de comer chucherías, chocolates, Deje de bollería, comer procesados. procesados, comida rápida. Todo eso tienen ingredientes, tienen químicos que son inflamatorios. Y aquí ya los podemos diferenciar o separar de aquellos alimentos que pueden ser sanos, pero que a nosotros nos den una reacción. O sea, el maní no es que sea ni bueno ni malo, pero a algunas personas les causan reacción y a otras no. Claro, ahora te pregunto, ¿cómo haces? Porque particularmente en Estados Unidos no es como en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía tienes la posibilidad de comer mucho más sano y no por eso incurrir en un gasto millonario por querer comer más sano. Aquí generalmente el comer más sano implica tener otro presupuesto porque obviamente la gente trata de gastar menos y el gastar menos significa justamente comprar cosas que son procesadas. Por eso es que cuando uno viajaba para Estados Unidos, uno decía, me voy de vacaciones, comías más o menos lo mismo, pero llegabas con no sé cuántos kilos de más, porque es como que aquí todo estuviese inflado. Pero si eso lo llevamos a la inflamación a nuestra edad o a lo que podemos sentir en cambios en nuestro organismo dependiendo de lo que comemos, no es solamente el hecho de no consumir productos procesados, sino que realmente tienes que consumir para sentirte bien. Sí, bueno, ese punto de la parte económica es súper importante. Creo que hay que ir a consumir más, como para no incrementar tanto el presupuesto, lo que sea de producción local, tratar de no comer los ultraprocesados, que de paso son los más económicos. Lo que Ujú, tú dices, es mucho más fácil comprarse una hamburguesa con unas papas fritas y una Coca-Cola. Es económico y rápido. En 4 minutos lo tienes en tu mano. Y una persona que a lo ujú. mejor no tiene tiempo, dice, bueno, ya me comí esto y ya. Para eso, primero tiene que haber una organización. Tú no puedes dejar el que vas a comer en la semana para decisión de último minuto, porque obviamente te vas a ir por lo más fácil, por lo más rápido y que de paso es lo más económico. Para comer sano, para que realmente comas la comida que tienes que comer, tienes que planificarlo. Tienes que tener en tu casa, que es tu centro de acción, esos alimentos. Y si es cierto que hay algunas cosas, comprar una proteína, pues no sé, una carne orgánica, si es más caro, es verdad, pero siempre se pueden buscar algunas opciones, por ejemplo, omega 3. Nosotras las mujeres en esta etapa, las grasas buenas, necesitamos omega 3. Entonces uno va a los menús, algunos nutricionistas recomiendan y dice, tiene que comer salmón. ¿Cuánto cuesta eso? Pero hay opciones al salmón. Tú puedes comer sardinas, que seguramente en cualquier parte del mundo van a ser muchísimo más económicas que el salmón. Estás comiéndote los omega 3, de paso son pescaditos pequeños que no van a tener tanta acumulación de metales pesados que también nos hacen mucho daño. Y luego lo que tienes es que ver la etiqueta, porque al final sí es verdad, es sardina, pero a lo mejor le colocan algún aditivo, tiene sal, tiene una salsa, tiene... Entonces ver que no tenga azúcar, porque es que a todo le quieren echar azúcar. Hay alternativas, pero no lo puedes dejar para última hora. Lo tienes que planificar previamente y lo tienes que tener ya todo como pre-listo o pre-preparado en tu casa, llevarte a lo mejor tu viandita, y estoy poniendo el ejemplo de la sardina, pero tú dices, ay, no, es que el olor a pescado, bueno, es que no necesariamente tiene que ser sardina, no necesariamente tiene que ser proteína animal. También puedes comer una buena proteína vegetal y a lo mejor sale más económica que comprar un trozo de carne o un trozo de pollo. Siempre van a haber algunas alternativas económicas o que más o menos sea el presupuesto y priorizar. Yo lo decía en el último webinar que hice que hablábamos de esto, priorizar. Yo como huevos todos los días o un día de por medio. Entonces, si es un alimento que casi siempre lo tengo en mi plato o lo tengo como un alimento prioritario en mi cocina, voy a comprar unos huevos de calidad. Y quizás algo que como esporádicamente puede ser de lo más económico. El café, Ujú. si tú tomas café todos los días, es preferible
pagar por un mejor café. Y si el té verde me lo tomo solamente una vez a la semana o de vez en cuando, entonces un té verde cualquiera. Al final, si uno suma lo que cuestan todos esos snacks o todos esos batidos, todas esas cosas que uno compra en la calle, eso también va sumando. Tenemos que poner eso en una balanza y a lo mejor echar números y planificarlo de una manera consciente. Y planificado un sábado o un domingo para que tengas la estructura de lo que vas a comer en la semana. Yo te pregunto porque he visto mucho que la gente como que batalla con ciertos síntomas que tienen, ¿ok? Llegada a esta edad. Y la mejor manera de batallar es a través de un medicamento. Y al final, simplemente lo que tienes con eso es un proceso paliativo porque no estás llegando a la raíz del problema. Y creo que ahora lo veo aún más y lo discuto más. El hecho de este tipo de conversaciones es porque en mi casa es una conversación natural todos los días y nosotros comemos muy sano. De hecho, es muy chistoso porque, por ejemplo, Tim se lleva el almuerzo los días que va para el hospital. Y todo el mundo que lo ve a la hora de almuerzo, que se sienta con él a almorzar, entonces ven lo que él está comiendo y ven lo sano que es. O lo sano que es no significa que simplemente va a ser un bistec a la plancha o que simplemente va a ser un pollo vuelta y vuelta, que se pueden hacer cosas ricas de una manera sana, que la ensalada no simplemente tiene que ser lechuga con tomate, que no tiene que ser ensalada solamente, pueden ser otros días donde se alternan vegetales. Entonces para nosotros es algo muy natural y por eso cuando yo veo una reacción en mi cuerpo que es completamente diferente, para mí es muy fácil identificar y coger el teléfono. Amiga, necesito desintoxicarme porque acabo de hacer esta barbaridad y me siento de esta manera. Para mí es una barbaridad, obviamente, porque es algo que no lo hago frecuentemente y que me genera inmediatamente un cambio en mi organismo. Pero ¿cómo identificar esa inflamación que tú dices que no necesariamente todos o todas las personas tienen facilidad para identificar qué es lo que les está haciendo, por qué se están sintiendo como se están sintiendo, inflamadas, con dolor de cabeza, con todo lo que tú acabas de mencionar que podemos tener? ¿Hasta qué punto realmente podemos ser capaces de identificar lo que es lo que estamos comiendo? De una manera, así sea inconsciente, sabemos cuando nos estamos alimentando mal. Y creo que lo que le damos largas como a unir los puntos y decir, todo esto que me está pasando es por no aceptarlo. Hay personas que me han venido a consultar cosas y me dicen, es que yo sé que no llevo la mejor alimentación, yo sé que no tengo que comer tanta bollería. La gente sabe, quizás no tiene tan afinado como cuando tú te comiste el maní, pero la gente sabe que no se está alimentando como debería. Todos sabemos cuando vemos un plato, si realmente es un plato saludable o no. Sí, tengo el pollito a la plancha con la ensalada, con unas papitas al vapor y al lado tengo la hamburguesa. No importa cuál te guste más, dime cuál es más sano y la persona obviamente va a saber cuál es más sano. Pero al final nos comemos lo que es el antojo. Quizás la persona no identifica tanto lo de la inflamación de bajo grado. Ujú. Eso lo puede identificar o pueden ver cuando ya empiezas a hacer los cambios, así sean poquitos, y empiezas a sentirte mejor y en ver que tienes más energía y en ver que no necesariamente estás haciendo una dieta súper restrictiva y empiezas a bajar de peso. Porque hay algo que te iba a comentar que hace un ratito y después se me pasó. Yo una vez escuché a Sasha Fitness cuando tú comentabas de que la gente se iba de vacaciones a los Estados Unidos, entonces comía y comía y comía y regresaban con unos kilos de más, ¿no? Y dice, es imposible que en ese momento engordes tantos kilos de grasa. Es retención de líquido, es inflamación realmente lo que tienes cuando regresas de esas vacaciones, que comiste todas esas cosas que en el día a día no te las permites o te las controlas más. Y al final, cuando vuelves a tu dieta anterior, a tu manera de comer normal, que te preparas tu comida en casa, que vuelves a comer un poquito más de ensalada, que empiezas a tomar más de agua y vuelves a bajar. Y dices, ah, bueno, es que rebajé lo que engordé. No, lo que hiciste fue que te desinflamaste. Mm. Entonces creo que el punto de quiebre es cuando la gente empieza de una manera organizada, no de un día para otro, porque eso va al fracaso. Si tú comienzas si tú de un día para otro dices, me quito esto, me quito esto, me quito esto, a los 15 días estás obstinada y quieres volver a lo de antes.
y todo te provoca y te quieres comer el dulcito y te quieres comer el pancito y tiene que ser algo gradual. Y en lo que tú empiezas a ver los cambios en tu propio cuerpo, en tu ánimo, porque es que no solamente es a nivel corporal, a nivel nuestro, lo de la niebla mental, lo del cansancio, el dolor de las articulaciones también es una inflamación. Cuando Ujú. eso te empieza a mermar y se te empieza a quitar, tú dices, uy, ¿qué estaba yo haciendo hasta este momento? Y no quiere decir que no te vas a comer eso más nunca. Que si te gusta tu chocolate, te lo puedes comer de vez en cuando porque al final es ese proceso. El problema de esta inflamación de bajo grado es porque ya lo hemos incorporado casi a diario en nuestra alimentación. No es porque me lo comí de vez en cuando. Es algo que se va instalando muy poco a poco y Y aprendemos ahora a te vivir con pregunto, ello. sí, ahora te pregunto, 50 años o más, y empiezas a ver en tu organismo la pancita, la pancita Sí. independientemente de que tú te portes bien, como quien dice. ¿Eso sería inflamación de bajo grado? Lo que pasa es que cuando nuestras hormonas cambian, también en nuestro cuerpo se redistribuye la grasa. Y esa forma que la mayoría de las mujeres tenemos como de guitarra cambia un poco. Ahora la grasa se distribuye de manera diferente y empezamos a tener un poquito más de grasa en nuestra cintura. Y entonces Claro, pero nos hacemos, independientemente de la cintura, nos hacemos más anchas. En eso estoy clarísima. Nos sí, sí, hacemos más sí, anchas y y adicionalmente tenemos más caderonas. más, sí, bueno, o nos hacemos Pero más si ancha la yo, cintura y nos vemos como más rectas. ajá, pero me pongo de perfil y digo, aquí estoy plana y aquí voy a, uh, ¿ah? Bueno, es que nosotros en esta etapa creamos o tenemos una tendencia a tener más resistencia a la insulina. Eso también hace, si nos cuidemos, vamos a tener ahí esa preponderancia de tener esos depósitos de grasita, ¿no? Más allá de, también es cierto, de tenemos un porcentaje genético. Hay personas que dirán, mira, yo pasé todo esto y seguí delgadita, pero más que inflamación de bajo grado, tiene que ver más con nuestra resistencia a la insulina y todo nuestro cambio, nuestro proceso hormonal. Pero fíjate, esto no solamente ocurre a las de más de 50. En estos días estaba viendo yo un post de una chica que es, bueno, influencer y entrena y de toda esta parte de salud y de todo en la parte de ejercicio. Y ella dice, me pongo mis licras para hacer mis videos de entrenamiento y tengo mi barriguita. Y al final ella dice, yo aprendí a vivir ya con mi barriguita. Y nosotras las mujeres, en el caso de ella es una mujer joven y en los diferentes momentos de su ciclo menstrual, hay momentos donde la barriguita no está y hay momentos donde la barriguita aparece. Y no es una inflamación de bajo grado, sino es ese cambio hormonal dentro del ciclo menstrual que ya nosotras no lo tenemos. ¿Y qué podemos hacer para tratar de mejorar esto? Porque estamos claros en que todo, de todo disminuye en esta época de la vida, ¿ok? Que es normal, como lo hemos dicho en otros episodios, empezamos a envejecer desde que nacemos, pero vemos mucho más todo esto reflejado en el proceso de la menopausia. Ahora, nuestro metabolismo se vuelve más lento. Entonces, Sí, definitivamente, nosotros también tenemos que cambiar la forma en la que nos alimentamos porque el metabolismo se vuelve más lento y a medida que vayamos a envejecer, probablemente cada vez más. Eso quiere decir que tenemos que comer menos. no, fíjate que lo primero que recomiendan los médicos, nutricionistas, no es que tenemos que comer menos cantidad. Es más, hay mujeres que llegan a esta etapa que se ponen súper restrictivas con la dieta y dicen, me he quitado todo esto y ahora como súper poquito. Y que si quieren rebajar, no rebajan. No es una cuestión de comer menos, es una cuestión de comer inteligentemente, de realmente comer los alimentos que tenemos que comer. Sí es cierto que si venimos de comer mucha cantidad, también es importante de que sean las cantidades adecuadas para nuestra actividad física, para nuestra actividad diaria, ya sea que hagamos ejercicio o nuestra actividad diaria física y sobre todo de hacerlo inteligentemente. Nosotros en este caso, en nuestras edades también vamos a ese punto de que puede empezar a disminuir nuestra masa muscular, podemos empezar a tener a lo mejor problemas en nuestros huesos y ir hacia una osteoporosis o una osteopenia. Entonces, nosotros tenemos que protegernos de eso y tenemos que darle una importancia especial a las proteínas. Yo escucho y veo a muchas personas comer y dicen, no, es que desayuné cereal con leche o me desayuné unos pancakes. O sea,
tenemos que tener proteína en nuestras 3 comidas. Y cuando yo hablo de proteína, no es un bistec, no es un trozo de carne, podemos conseguir las proteínas de diferentes fuentes, pero sí tenemos que tener los alimentos de los 3 grupos principales. Hay mujeres que se quitan por completo los carbohidratos, eso tampoco es saludable. Nosotros también necesitamos de los carbohidratos, no de unas papas fritas de Ujú, estos lugares de comida rápida, sino a lo mejor una batata asada, otro tipo de carbohidrato. Unas ujú. lentejas, tenemos que escoger bien cuáles son los alimentos, a qué hora no los comemos, las cantidades de alimentos que estamos comiendo. No podemos estar picoteando todo el día porque no le damos un respiro a nuestro sistema digestivo. Entonces sí, efectivamente, si nosotros no veníamos con unos buenos hábitos, este es el momento en que tenemos que cambiarlos si no queremos minimizar en los casos que tengamos los síntomas de la menopausia allí. Esto nos va a ayudar muchísimo. Si tenemos deficiencia de alguna vitamina, de la vitamina D, de la vitamina E, suplementarnos, es obviamente con un examen de sangre. Nuestro ginecólogo nos los puede pedir. Generalmente los ginecólogos piden algunas vitaminas, sobre todo la vitamina D para nosotras en esta etapa. Y si está baja, pues el médico puede mandar pues suplementación de eso, antioxidantes, o sea, vitamina C, comer frutos rojos, no necesariamente tienes que estar comprando suplementos, ¿no? Sino que de los frutos rojos podemos tener la vitamina C, antioxidantes, polifenoles, que nos pueden ayudar en todo este proceso. Tenemos que hacerlo de una manera organizada, eficiente, inteligente, cenar liviano, no comer tan tarde. Lo de licor en la noche es lo peor. Entonces va a decir, bueno, ¿qué? ¿Tenemos que tomarlo al mediodía o en la noche? Bueno, mira, sí, es posible evitarlo. La persona que lo tolere en esta etapa y que no le caiga mal, bien, pero hay un porcentaje muy alto de mujeres que en esta etapa el licor nos cae horrible. Entonces hay que tomarlo en ocasiones muy puntuales, o sea, o si no, no tomarlo, para tratar de minimizar lo más que se pueda los síntomas, ¿no? Y como lo hablamos, hay que recibir algún tratamiento farmacológico, se recibe, pero que nosotros también estemos poniendo nuestro granito de arena desde el punto de vista de nuestros hábitos de alimentación. Quiero comentarles algo que para mí es como una anécdota, ¿no? Em, pues lo que queremos compartir en este episodio es porque no todo el mundo probablemente tiene esa práctica y yo he visto en amigas, en artículos que he leído, cantidad de personas que sufren de este tipo de síntomas por el hecho de la alimentación. Pero la anécdota viene porque Tim está con el tema de health coach, ¿no? Health and Life Coach. Y resulta que él estaba escuchando un podcast donde recomendaban lo del hecho de tener 30 gramos de proteína en cada comida. Y entonces viene él uno de estos días y me dice, estaba leyéndonos y tienen que ser 30 gramos de proteína. Y entonces empieza, vamos a ver cuántos gramos de proteína tiene esto, cuántos gramos de proteína tiene el otro. Yo le digo, claro, porque es que 30 gramos de proteína no es equivalente a lo que pesa una presa de pollo, por ejemplo, ¿ok? Esa es la razón, le digo yo, porque peso la cantidad de proteína que te vas a llevar en el almuerzo. Entonces, porque esos son justamente 30 gramos de proteína para tu almuerzo. Y entonces sé que hay que, sí, tienes razón. Entonces le dije, evalúa cuando tú vas al hospital lo que tú comes en el día. Verifica cuántos gramos de proteína tiene eso para que te des cuenta que estás comiendo menos cantidad de proteína de la recomendada esos días que estás de guardia en el hospital. Y entonces, no, pero no puede ser. Entonces, cuando tú te comes 100 gramos de yogur griego, eso no tiene la cantidad de proteínas, eso es como 10 gramos de proteína nada más, le digo yo. Entonces, en serio, sí, y se va al refrigerador a verificar. A ver, una porción, ¿cuántos gramos de proteína tiene? Yo le digo, por eso es que muchas veces, cuando están hablando de la cantidad de macros que uno debe consumir, existen hoy en día estas aplicaciones para poder seguir la cantidad de macros y no porque estés haciendo una dieta restrictiva, sino para entender básicamente de lo que estás comiendo, cuánto tienes de cada cosa y así aprender a distribuirlo en tu plato y te puedas sentir mejor. En mi caso, yo lo he hecho para mantenerme saludable. Porque, por Sí. ejemplo, tú dices lo del chocolate. Yo no siento nada si yo me como una cantidad de chocolate, pero ¿qué trato? De comerme el chocolate negro.
el que no tiene azúcar o el que tiene, o cuando hablo del que no tiene azúcar no quiere decir que no sea dulce. Me los compro con stevia o me lo compro con maltilol, pero hay gente que no resiste el maltilol porque le hace mal para su sistema digestivo y así sucesivamente. Entonces pueden decir: "Ah, no, es que yo no puedo comer chocolate sin azúcar porque me hace mal para mi sistema digestivo", ¿no? Depende también de cuál es el edulcorante que están utilizando. Son como muchas cosas y a veces lo sentimos como complejo, pero para mí es un tema de sentirme bien, básicamente. Lo de los edulcorantes que estás diciendo, eso es tema aparte porque ya eso está demostrado que muchísimos o casi todos los edulcorantes, quizás la stevia no tanto, porque la stevia tú puedes comprar la hojita, que eso también requiere un procesamiento si tú quieres endulzar con la hojita Ujú. natural de stevia. Los edulcorantes son inflamatorios, te causan gases, no a todo el mundo, habrán personas que le caiga mejor y va a depender también de la dosis, porque tú puedes tomar algo con edulcorante puntualmente, pero también puedes utilizar el edulcorante en tu café todos los días. El edulcorante, y eso incluso viene reflejado en la etiqueta de que puede dar efectos adversos o efectos negativos a nivel intestinal. Hay personas que, por ejemplo, están haciendo una dieta, son alérgicos al gluten y dicen, bueno, me voy a comprar una galletita que no tiene gluten. La galleta tiene grasa, tiene azúcar, tienen gluten, pero resulta que la grasa o el aceite que utilizaron para hacer la galleta también es altamente inflamatoria. Y de paso tiene cualquier cantidad de calorías si vamos a hablar de lo de bajar de peso. Todos Ujú. esos alimentos en la sección de sin gluten, cuando uno ve las calorías es bueno para caerse para atrás. El hecho de que sean sin gluten no son para nada dietéticas. Y luego muchas veces vienen sin gluten, pero también vienen con una cierta carga de edulcorante. Y la grasa que utilizan no es la mejor grasa, es una grasa que también te va a inflamar. Entonces es verdad, estás evitando la inflamación o estás evitando la reacción porque no tiene el gluten, pero te estás comiendo eso otro que te va a inflamar. El ejemplo que tú das de ver la etiqueta para lo de la proteína aplica para prácticamente todo lo que compramos en el mercado, menos aquellas cosas que no tienen etiqueta, como los vegetales, que algunas veces, bueno, si vienen etiquetados porque que ya vienen lavados o que viene la información de la granja de donde vienen, pero son alimentos que no tienen más ingredientes que ellos mismos. O sea, un coliflor dice coliflor y ya, y así por el estilo, ¿no? Cuando ya vamos a cosas que son empaquetadas, y no es ponerse maniático, yo siento que es algo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Eso te O iba a sea, decir, si una porque persona cualquiera si que una nos persona escuche, cualquiera que nos escuche diría: "Ay, Dios mío, pero estas 2 están hablando aquí y aquí no se puede comer nada según ellas". sí, no es ponerse maniático, pero si, por ejemplo, una persona dice: "No, es que yo fumo, porque hay ese Ujú. humo entrando a mis pulmones", o una persona que no beba, que dice: "No, yo alcohol a mi cuerpo porque mi hígado y tal". Pero bueno, y entonces con la comida no es lo mismo, o con lo que nosotros pensamos que es comida, porque hay alimentos, hay cosas que nos venden en los mercados que no son alimentos, son productos alimenticios, porque no tienen nada de los ingredientes, no hay nada de que nos hagan bien. Nos los estamos comiendo es por antojo. Incluso hasta los cereales, y a lo mejor es una opinión impopular porque creo que muchísima gente come cereales, yo también como cereales, pero ahora de toda la variedad de cereales que hay en un anaquel, en un mercado, yo me leo todas las etiquetas y busco el que tiene una mezcla de cereales que es más integral, el que no tiene tantos gramos de azúcar, etcétera, etcétera. Dentro de los cereales busco el más sano. Sí hay siempre opciones y no tenemos que restringirnos ni de la proteína, ni del carbohidrato, ni de la grasa, pero saber escoger porque en la actualidad todos esos productos procesados que encontramos en los mercados, en los minimarkets, o sea, en las vending, en las máquinas de snacks, todos esos productos vienen elaborados con esto, vienen elaborados con, como dicen, tres jinetes del apocalipsis, las harinas, que para muchas personas son inflamatorias, la harina blanca, el azúcar y las Mm. grasas o aceites que no van a estar elaborados con grasas que vengan del aguacate, ni grasas que vengan de la oliva, generalmente son aceites de origen vegetal que también son inflamatorios. Sí. Entonces, es escoger mejor. Y si nos queremos dar un gusto, como tú dices, tú te comes el chocolate y ya está. O sea, si te quieres dar un día un gusto, te lo das. Pero no puede ser a diario porque eso sí, entonces es lo que nos va a traer las consecuencias. Y aquí no estamos hablando desde el pedestal, yo lo estoy hablando porque todo lo viví. Sacamos el tema ahorita por lo del maní, pero yo en el pasado lo viví en los diferentes grados y con todos los síntomas o sea, de todas las maneras posibles. Y por eso es que estoy donde estoy, porque yo traté de buscar, me fui complicando cada vez más
cada vez podía comer menos cosas, cada vez estaba más inflamada, y yo dije, esto tiene que parar de alguna manera porque si no me voy a morir. Y a partir de que empecé a estudiar, investigar y a cambiar y a probarlo en mí misma, ahí es donde no es que me lo están contando, sino que lo hemos vivido. Y adicionalmente lo vemos alrededor. Mi hija sabe que si ella come helado, al día siguiente la panza, como si tuviera 3 meses de embarazo, por decirte algo. Y ya sabe qué es la grasa o qué es la mezcla de la grasa con el azúcar. Ya ella ha identificado, o si es la No, ella lo que lactosa ha del helado, identificado. es que es Yo helado. creo que es la lactosa, porque cuando, por ejemplo, ha ido a comerse una pasta con alguna crema, la crema que yo creo que es la lactosa, pero no lo ha identificado como tal. Pero como generalmente eso no lo hace, sino que ella también come muy sano, para ella su gran antojo es comerse un helado. Y ella ya sabe que se va a comer el helado y que va a amanecer al día siguiente de esa manera y dice, no importa. ¿Ok? No importa, o me tomo un probiótico, ¿ok? Que me pueda ayudar justamente a digerirlo y que de esa manera al día siguiente no esté con la inflamación. Entonces, es un poco entendernos, no solamente por el hecho de que ya tenemos esta edad y nuestro cuerpo está cambiando, sino que adicionalmente nos podemos entender desde temprana edad y yo creo que hoy en día las chicas más jóvenes son como más conscientes de esto. Otras somos las que estamos aprendiendo a ser más conscientes, porque anteriormente no lo hacíamos. Es así como cuando hablábamos de episodios anteriores, que ahora es que nos está cayendo el balde de agua fría de diferentes cosas, porque cuando éramos más jóvenes no teníamos tanta información como tienen las chicas jóvenes hoy en día. No se trata de restringirnos de todo, sino se trata de evaluar qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda. Y en este caso, yo me he apoyado mucho en este episodio en Sheila porque ella es especialista en eso, se ha dedicado a estudiar esto y se ha dedicado en los últimos años a asesorar a personas a través de coaching nutricional, coaching de salud. Muchas mujeres. Sí, Continuamente sí, te preguntan muchas mujeres, más mujeres que hombres. más mujeres que hombres y incluso jóvenes, pero eh, lo que he intentado, aparte de los aspectos que hemos tocado aquí como muy por encima, es de ese cambio de hábitos. Y de la toma de conciencia, porque al final un menú para bajar de peso o para subir de peso, tú puedes ir a un nutricionista y lo hace. Si necesitas algún tratamiento para digerir mejor los alimentos, al gastroenterólogo y lo hace. O sea, ya obviamente están los médicos, están los nutricionistas, pero ¿qué pasa entre una consulta y la otra? ¿Qué pasa cuando la Ujú, persona tiene la duda, me comí esto y no sé qué fue lo que pasó? Lo que he tratado es dedicarme a ese acompañamiento más de vamos a ver qué es lo que te está haciendo daño, vamos a sustituir esto por esto, vamos a ver cómo integras mejor este alimento y la parte de los hábitos. Porque ese fue el cambio que yo hice, porque yo fui a una nutricionista, al gastroenterólogo, hice muchas de estas cosas, pero sí sentí que me hizo falta ese acompañamiento, ¿no? Tú vas al nutricionista, te saca un menú, te dice, se tiene que comer ese menú en esas horas y ya está. Y si no me lo puedo comer a esa hora, ¿qué hago? ujú. Y si hay un alimento que está ahí en la lista, y no me lo puedo comer porque no me gusta o porque ya yo sé que me inflama, ¿por cuál lo sustituyo? Y no puedes estar yendo al nutricionista para preguntarle esto cada 2 o 3 días. Entonces, es como ese acompañamiento para esa toma de conciencia, para que sea una alimentación más inteligente y para que nosotros tomemos las riendas y entonces empiezas a ver qué alimentos, como tú dices, estoy distribuyendo en mi plato, qué macros estoy colocando allí, qué cantidades de macros sin ni siquiera colocarlo en la pesa, al final tomar conciencia de todo eso y hacerlo parte de tu día a día. Eso hace una gran diferencia porque a partir de ahí tú no vas a necesitar más nunca, a menos de que obviamente te enfermes de algo, pero no vas a necesitar más nunca ir a preguntarle de esto a más nadie, sino que tú ya Ujú. lo vas a incorporar en tu día a día y tú dices, ay, me engordé 1 kilito, 2 kilitos. Bueno, mira, lo que pasa es que estas últimas 2 semanas o me fui de vacaciones y vuelves otra vez a tu ritmo normal. Sabes cómo volver al ritmo normal y volver o a tu peso ideal o a bajar una inflamación. Creo que todo ese proceso es lo más importante y sí, me he enfocado más en las mujeres de nuestra edad porque a mí me pasó y, y lo logré revertir a partir de todos estos principios que estoy diciendo. Logré revertir de que no comía nada. Ahora, como yo digo, otra vez como cuando estaba en la universidad que puedo comer hasta piedra. Ahora yo puedo comer cualquier
tipo de alimento y mi microbiota lo tolera, pero Exacto. lo otro hay que mantenerlo a raya porque también es cierto que a mí me encanta el dulce. O sea, la bollería, qué rica la bollería, pero entonces hay que mantenerlo a raya, ¿no? Es decirle que no para toda la vida, hay que tener ahí un equilibrio. Creo que ha sido valioso para muchas personas que están viviendo esta etapa y que no saben ni por dónde comenzar y que no saben explicar lo que les está pasando. Y cuando ya hemos pasado nosotras por eso, la Así experiencia es. personal es lo mejor porque no puede dar todas estas recomendaciones solamente desde lo que uno ha investigado, de lo que uno ha estudiado, sino desde la experiencia propia. Ese es un plus porque ya lo has vivido, ¿ok? Ya has estado navegando eso. Para despedirnos, yo solamente quisiera dejar aquí que si alguna de las personas que nos está escuchando, de nuestras amigas que nos están escuchando, de la edad que sea, se identifican con algo de esto, tomen acción, porque no necesariamente por tener 50, por haber llegado a los 50 o por sobrepasar los 50, tenemos que vivir mal. Sí, hay que tomar acción, así sea un día a la vez, pasito a pasito, cosas muy pequeñas que podemos ir incorporando, las vamos a ir cambiando poco a poco. No tiene que ser una lucha contra el reloj de que ahí viene el verano y me tengo que quitar 10 kilos porque no, yo creo que ya no estamos en esa fase como cuando éramos jóvenes de simplemente quitarnos kilos o subir, porque hay personas que también les cuesta subir, por ejemplo, de peso con una cuenta regresiva, porque eso tampoco le hace bien a nuestro cuerpo y mucho menos en esta etapa es ir incorporando estos cambios poco a poco para que todo el resto del tiempo que tengamos de posmenopausia lo hagamos de una manera lo más saludable posible, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros huesos, cuidando nuestra musculatura y obviamente sintiéndonos mejor. Si nos sentimos bien, si no tenemos tantos achaques, pues obviamente eso es lo que vamos a irradiar y eso es lo que vamos a compartir con las personas que tenemos alrededor. Así es, y vamos a disfrutar más la vida. Así que muchísimas gracias Sí, nuevamente por escucharnos. Ay, amiga, gracias por eso, porque realmente para mí esto tiene muchísimo valor el poderlo compartir con mucha gente por lo que veo y lo que escucho continuamente. sí, amiga, gracias a ti. Como tú dices, esto es algo apasionante para mí, así que encantada de hablar de esto y de que si alguien puede llevarse algún dato o alguna recomendación, excelente. De verdad que Así súper es. feliz. Escríbanos en comentarios cualquier necesidad que tengan y gracias por seguirnos, amiga linda. Muchos Besos. besos. Bye Bye bye. Besos a bye. todos. Chao.